El cine de terror está muerto. Bueno, esa es una frase que se la estuvo mencionando mucho últimamente después de tener películas como El Conjuro 4 o Scream no sé cuánto. Y la verdad es que un poco de razón tiene, pero tampoco tanto. Porque después de ver estas dos últimas películas que actualmente están en cartelera, Backrooms y Obsession, la verdad es que me gustaría cuestionar un poco este pensamiento que se viene hablando en internet. La idea de este video es explicar estas películas desde un análisis medio profundo, porque ¿quién te dice que el cine de terror es solo sobre cosas sobrenaturales? antes de empezar quiero aclarar que este video no es específicamente para hablar solo de estas dos películas. A ver, en parte sí, pero es más que nada con la idea de poder usarlas para hablar sobre una cuestión. Básicamente, ¿Qué está pasando con el cine de terror actual? así que dicho esto, también vamos a ver por qué están siendo, dentro de todo, bien recibidas por el público y la influencia que van a tener dentro del cine de este género. Bueno, voy a empezar hablando De Backrooms. y voy a hacer un mini resumen por si todavía no la vieron. La película básicamente trata sobre la vida de Clark, un ingeniero que terminó viviendo en la mueblería donde trabajaba porque su esposa lo echó de la casa, y se nos muestran las sesiones que tiene con su psicóloga Mary o Mary, donde hablan justamente de sus problemas con su ex mujer. Más adelante el chabón encuentra dentro de la mueblería lo que vendría a ser una entrada hacia los backrooms, y sin saber exactamente qué son, se manda y bueno, lleva a sus empleados para que lo acompañen adentro, y la psicóloga lo va a buscar cuando está desaparecido. La trama es prácticamente eso porque no pasa mucho más, pero a lo largo de la película hay varias cuestiones que se repiten en relación con la psicología y a cómo funciona la mente humana cuando existe un trauma. Para mí creo que hay una gran intención por parte de la película y bastante notable para que la veamos no solo de forma literal, sino también de forma metafórica. Y digo esto porque el personaje de Clark es el de un hombre el cual no tiene conexiones reales con nadie. Al igual que él menciona en terapia, no está aislado del mundo porque trabaja e interactúa con sus empleados, pero sí está solo porque siente que al lastimar a los demás y no poder controlarlo, se queda sin vínculos de verdad. Por otro lado, algo que refuerza esta idea es la publicidad de la psicóloga cuando ofrece su trabajo. En la publicidad ella menciona que hay personas que viven la vida a través de un vidrio porque no se animan a superar sus miedos por distintos traumas. En la sesión se menciona esta idea de que Clark tiene miedo a salir lastimado y que por eso actúa como actúa, alejando a los demás. Pero él no es el único que tiene estos traumas sin sanar, porque la psicóloga también tiene los suyos. Cuando ella era chica, su mamá fue internada por tener alguna enfermedad mental que no se menciona, y bueno, básicamente se muestra cómo ella crece con la idea de querer salvar a los demás en compensación de no haber podido salvar a su madre de su enfermedad. Clark no se siente satisfecho con su vida, no únicamente porque esté solo, sino también porque tiene un trabajo en el cual no le va bien, y para colmo, la verdad es que su sueño era trabajar como ingeniero y no pudo. Es por todo esto que él encuentra como cierto consuelo en los backrooms, porque ahí no hay una sociedad que le esté pidiendo que cambie sus malas actitudes para encajar. En este lugar solo hay muebles y cosas inertes, copias distorsionadas de lo que vendría a ser la realidad. El personaje del pirata es como una versión mala, por así decirlo, de Clark. Por eso, al final, cuando Clark decide quedarse en los backrooms, el pirata lo mata. Porque en mi opinión, esa escena muestra cómo Clark se dejó consumir por este lugar y por esa falsa realidad, en vez de elegir aceptar sus Errores. y eventualmente cambiar. Mientras Clark se sentía cómodo tomando esa decisión, Mary hace todo lo contrario. Ella sí logra vencer su trauma y por eso acepta que no puede salvar a quien no quiere ser salvado. Entiende que no puede salvar a Clark ya que él no quiere cambiar, y por lo mismo termina soltando ese complejo de salvadora que tenía. Con respecto a los backrooms, para mí, al menos desde la perspectiva de Clark y Mary, son como una manifestación física de cuando alguien está atrapado dentro de su propia mente, Dando vueltas en círculos y estando como estancado sin
poder encontrarle una solución a sus traumas o heridas del pasado. Ahora sí voy a hablar de Obsession, que en lo personal me gustó más que Backrooms, y también voy a hacer un mini resumen para ponerlos en contexto. Obsession trata sobre un chico que se llama Beer, creo que se dice así, que está enamorado hace bastante tiempo de su amiga Nikki y que como no se anima a decirle que está enamorado de ella, le hace macumba. Bueno, no le hace macumba, pero compra un sauce de los deseos, que es como un palito que le vendieron en la santería, que cuando lo partís y pedís un deseo, se supone que se va a cumplir. Él pide que Nikki se obsesione con él y el deseo efectivamente se cumple, pero de una forma bastante turbia y tóxica. Porque la mina no lo deja salir a ningún lado, lo vive toxiqueando, le miente, le da de comer a su gato muerto, mata a sus amigos y le hace de todo. Primero vamos a hablar de Beer. Él es un pibe bastante tímido y todo lo que le pasa en la película se hubiera podido evitar si él hubiera vencido su miedo al rechazo. La típica, tiene miedo a declararse y que la mina no sienta lo mismo y que eso le haga poronga la autoestima. La verdad es que si nos ponemos a pensar, él no estaba preparado ni para aceptar si ella gustaba de él, ni para aceptar si ella no lo hacía. Le daba tanto miedo mostrarse vulnerable y romper con la incertidumbre para aceptar la realidad, sea cual sea la decisión de Nikki, que ante la duda prefirió obligar a que ella se enamorara de él sin respetar su libre albedrío o sentimientos. Él prefiere manipular los sentimientos de Nikki antes que mostrar cierta vulnerabilidad y honestidad para hablar del tema, porque obtener toda esa validación sin esforzarse es lo más fácil. La película para mí no va de si ella gustaba de él o no, sino de qué es lo que pasa cuando te dejas llevar por tus deseos egoístas. It's not that he wants to fix this, it's that he wants to make it work. It's not that he wants to make the wish go away, it's that he wants to keep the wish. And that's the thing that I thought, no, let's not make Bear more trying to make the wish go away. Let's lean even more into like he wants to make it work. Para mí, él no quería una relación sana con Nikki, porque una relación sana, como dije, implica iniciativa, vulnerabilidad y honestidad, cosa que él no dio en ningún momento. Yo creo que lo que él quería a toda costa era la validación que le daba el hecho de que Nikki gustara de él. Por eso, después de que ella actuara como poseída por el hechizo, él no hizo nada al respecto sabiendo que esa no era la verdadera Nikki, sino que le siguió el juego. Como dije, en mi opinión, lo que él quería era validación. A él empieza a asustarle Nikki, pero no porque ella esté actuando enamorada contra su propia voluntad, sino porque empieza a tener actitudes que lo perjudican a él, como toxiquearlo delante de sus amigos. En ningún momento él piensa cómo le debe estar afectando esto a la verdadera Nikki. Tampoco digo que él no sentía nada por ella y que no la quería, pero sí digo que eligió por encima de todo salvar su propio ego, porque Nikki termina siendo tratada como un objeto en vez de una persona con deseos propios. También creo que una confirmación de esta idea es que el chabón es un chabón muy tímido y no tiene pinta de que va a ir a encarar a un montón de minas y que si le dicen que no, le va a dar igual. Y en ese preferir no salir lastimado, termina justamente saliendo más perjudicado que si simplemente hubiera aceptado la decepción que le daba una respuesta negativa de Nikki. El terror de la película viene desde el tener que aceptar las consecuencias negativas de nuestros deseos. Por eso, al final, Beer, cuando intenta suicidarse, se arrepiente, porque sigue sin estar preparado para aceptar las consecuencias de sus actos. Pero bueno, igual termina viendo. Well, it's actually, I want to give credit to Michael here because he had this idea that he puts the pills in his mouth and then he puts the fingers down his throat, trying to make himself vomit them up. In the script, what happens is he puts the pills in his mouth, he accepts his fate, but like Michael had this idea of like he still can't get himself to do it. He's decided, wait, no, I want to live, right? El título de la película para mí no es solo sobre la obsesión que tiene Nikki por Beer, por ver, no sé cómo se dice, sino también por la obsesión de no querer aceptar el rechazo. Bueno, ahora sí, llegando a la conclusión final, quiero dar mi opinión sobre estas películas en relación a lo que sería el cine de terror actual. Venimos acostumbrados a ver siempre la misma estructura en las películas de este género, mayormente la estructura de los slashers. Venimos acostumbrados al terror sobrenatural porque en el siglo pasado funcionaba bastante bien y por lo mismo se sobreexplotó. Pero estamos en un nuevo siglo y lo que genera miedo o lo que se puede explorar dentro de
este género para que la audiencia reaccione bien. Por lógica no va a ser lo mismo que funcionó con una generación anterior. Algo que me gustó de Backrooms es justamente esta cuestión de que se usó una creepypasta que en la actualidad vendría a ser lo que para en su momento fueron las leyendas o mitos para los millennials, como por ejemplo la leyenda de la bruja de Blair. Además, también sentí que no solo tiene la idea de los backrooms, sino que también están presentes distintas estéticas visuales, o mejor dicho, aesthetics, que exploran la idea del trauma y los sueños. Estéticas visuales como el Dreamcore, que tiene que ver con el tema de los sueños, el Weirdcore, con el surrealismo que busca incomodar y el Traumacore, que se ve principalmente en el trauma de la niñez de la psicóloga. Es un conjunto de cosas que hacen que el filme conecte más con esta nueva generación. No digo que estas películas son el resurgimiento del terror, pero honestamente creo que aportan mucho, ya que no se quedan únicamente en un aspecto literal, sino que también exploran distintas cuestiones sociales y temas psicológicos y las hacen más profundas y reflexivas. Y qué mejor para la audiencia que tener películas con las que las personas se puedan identificar o sentir que forman parte. Con Backrooms, ya sea por lo que fue esa estética del 2020, 2021, por la serie que sacó el director en YouTube y que había personas que pensaban que eran videos de verdad, o con Obsession y el miedo al rechazo. El problema no es que el terror esté muerto, sino que ciertas franquicias ya no tienen nada nuevo para decir y que por eso haya personas que no se tomen en serio este género. Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Esta es mi opinión sobre estas dos películas y básicamente quería compartirlo para ver qué pensaban ustedes, si les habían gustado las películas o no, y bueno, qué es lo que esperan ustedes también para el futuro con respecto a lo que viene a ser el cine de terror. Así que nada, si tienen algo para decirme, me gustaría que me lo comentaran en los comentarios. Gracias a todos por ver y bueno, nos vemos en el próximo video. Prometo estar más activa ahora. Chao.